INAP, sobre todo, ¿no? El trabajo del equipo del INAP, que es lo relevante en este caso, que me corresponde a mí aprovechar esta ventanita antes de presentar a nuestro ponente, porque este tipo de actividades que hacéis en la comunidad de INAP social, en la comunidad de formación, pues es que son tan potentes, son tan interesantes, que aunque sea discretamente uno le apetece participar y seguramente escuchar cosas relevantes para el trabajo propio que tenemos en las organizaciones más o menos complejas y heterogéneas, ¿no? Así que muchas gracias por la oportunidad de poder saludar y poder subrayar que precisamente este tipo de actividades conectan perfectamente con nuestra nueva y flamante estrategia de aprendizaje del INAP 2023-2024, cuyo enlace, para quien no la conozca, ahí la pongo, para hacer la publicidad ya completa. Tiene la ventaja de que es gratis y que se puede copiar y que se puede hacer lo que sea y que ahí está a vuestra disposición. Pero que en todo caso, con ella lo que queremos es cuestiones muy parecidas a las que se van a hablar o de hacer una conexión estratégica de los sitios donde están perfilando a las personas que trabajamos en las organizaciones y plasmarlo como variable dependiente de otras que son más grandes, como por ejemplo, qué modelo de función pública se está prescribiendo en España. Entonces, ahí la estrategia o la política de formación debe casar con esto y tiene que impulsarlo. Entonces, dentro de todas estas orientaciones hechas de una manera colaborativa, como no se había hecho hasta ahora, de manera que es abierta, que ha sido viva durante todo el año 22 y que en esta comunidad de formación de INAP Social pues, tuvo también un papel relevante en su momento, allá por noviembre, hay cuestiones como el aprendizaje informal, que gracias a los dinamizadores de esta comunidad pues está con un reflejo en primerísima persona y que os invito a conocer y que creo que es un avance significativo a la hora de poner negro sobre blanco, que es lo que queremos hacer en INAP como institución privilegiada que ve todas las administraciones desde un punto de vista sistémico, central, pero también con la responsabilidad de impulsarlo y de devolver y de estar ahí como referente en perfecta actualización. Y por eso estamos aquí esta tarde, ¿no? Con estos webinarios que José Antonio, Fernando, Isabel organizan fomentando una cultura de aprendizaje en las organizaciones, ¿no? Y hasta aquí el public reportaje, porque tengo la suerte de poder presentar a José Luis Alonso, que ya está aquí conectado con nosotros, esperando poder dirigirse a todos vosotros y vosotras, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Mondragón Universitatea, no sé si lo digo bien. Correcto. Correcto, bien. Y máster en Gestión Estratégica de Información y Conocimiento en las organizaciones por la Universidad Oberta de Cataluña. Y en la actualidad está desarrollando su tesis doctoral precisamente en esta Mondragón Universitatea, en el ámbito de la cultura de aprendizaje para las organizaciones que aprenden. Tiene más de 10 años de experiencia en gestión de personas en el ámbito de las pymes. Desde 2011 trabaja en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea, tanto como responsable de relaciones de la Universidad Empresa, como en el ámbito de la investigación y la transferencia. En la actualidad, además de docente e investigador, es responsable del equipo de investigación en estrategias de aprendizaje de la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. Menos mal que lo he hecho bien la primera vez, porque si no lo hubiera dicho fatal 4 veces ya. Especialista en ecosistemas de aprendizaje, entornos personales de aprendizaje y lifelong learning. Trabaja o ha tenido en colaboración con empresas como LKS, Coperci, Eroski, Capravo, Sener, UCF, Laboral Cucha, Fagor Automation y Sidenor en el acompañamiento de su estrategia de aprendizaje y el desarrollo directivo. Como veis, una persona que tiene toda la experiencia y conocimientos para ser una referencia y en esta cuestión que hablamos de la estrategia de aprendizaje, ¿no? Por eso quería hacer una referencia inicial humilde a nuestra pequeña estrategia de aprendizaje que quiere proyectarse al mundo administrativo. Así que, José Luis, no es que te ceda la palabra, es que estoy deseando dártela para que escucharte y tomar todos nota de lo que nos puedas contar esta tarde. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues nada, gracias Israel, gracias Fernando, José Antonio, Isabel María. Bueno, tengo la sensación de estar como en petit comité, la sensación de que estamos aquí los sospechosos habituales de estas cosas. Yo lo llamo frikis, pero que nadie se ofenda porque lo digo incluso en primera persona. Pero bueno, insisto, muchas gracias por la invitación y un placer compartir con vosotras este ratito.
voy a hacer algo diferente, que es, en vez de poner la pantalla en grande y el PowerPoint en grande y yo en una esquinita así en pequeñito, pues veréis que mi cámara directamente va a tener el PowerPoint aquí a este lado, ¿vale? Con lo cual, si queréis ver el más grande el PowerPoint, que tampoco tiene, y además no tengo problemas para compartirlo con José Antonio o con quien sea, para que os lo haga llegar, si queréis verlo más grande no tenéis más que poner el foco sobre el hablante y lo podréis ver. Bueno, gracias por la presentación, pero a mí me gusta a su vez presentarme a mí mismo con algunas cuestiones. Una es que siempre decepciono, yo ya sé que no voy a cumplir vuestras expectativas, estaré más cerca de cumplir vuestras expectativas cuanto más charlemos, más me preguntéis y más interactuemos. Para ello le he pedido a los 3 dinamizadores de INAP Social que vayan recogiendo vuestras preguntas en el chat, porque la idea es hablar yo un ratito, que ella me puedan presentar qué preguntas. Y lo mismo, como tampoco estamos un número excesivo de personas, pues si alguien quiere abrir micro y encender cámara y hacerlo de viva voz, para mí un placer. Me interesa mucho más la conversación que escucharme a mí mismo, que me tengo demasiado escuchado seguramente. Lo que voy a compartir con todos vosotros, todas vosotras hoy, parte de, una vez más, dar las gracias a todas las empresas que confían en nosotros, que confían en mi equipo, en nuestro equipo, de mucha curiosidad y obligado, entre comillas, una obligación casi voluntaria pues, del trabajo que estoy haciendo en la tesis y que es el que quiero también compartir en algunos casos con vosotras. He hecho algo muy poco ortodoxo en el mundo académico, que es obviar las fuentes académicas, pero es más que nada por una facilidad de lectura, pero cualquier persona que quiera las fuentes, referencias bibliográficas, no tiene más que pedírmelas y yo estoy encantado de mandarlo todo. ¿Vale? Quería compartir con las personas que estamos aquí, le llamo contexto, pero son algunas reflexiones que últimamente me llevan cada vez que oigo hablar de cultura de aprendizaje, ¿no? Y la primera es, creo que hemos llegado a un momento de la humanidad y de las organizaciones que no tenemos un problema de formación, tenemos un problema de aprendizaje. Hasta hace no demasiado, si queremos, teníamos un problema de formación porque no éramos capaces de llevar el conocimiento a todas las personas de la organización. Todo el explote del e-learning, de las redes sociales, hace que el conocimiento ya no sea un problema de acceso a conocimiento y tenemos mucho más un problema de cómo hacemos que ese conocimiento se transfiera al puesto de trabajo. ¿Vale? Con lo cual, para mí hay una cuestión ahí del paradigma, si queremos, que cambia diametralmente y que hace referencia a que precisamente tengamos que hablar de una cultura de aprendizaje. Por otro lado, escucho muchas veces que asimilamos cultura a mentalidad o sensibilización. Es decir, hablamos de cultura de aprendizaje como pidiendo que las personas tengan mentalidad de ser conscientes de lo importante que es aprender. ¿Vale? Luego ya veremos que para mí pueden tener relación, pero son dos cosas completamente diferentes. Y van muy ligados a esto. Menos leyes y más cultura, ¿no? No hay cultura si no hay reglas, no hay cultura si no hay sistemas, no hay cultura si no hay procesos, ¿vale? Y esto lo veremos también a lo largo de este ratito. Y otra cuestión, y esto sí que es, eso cuando haces una tesis te dicen que tienes que encontrar el hueco en la literatura, ¿no? Algo así como que vas a aportar tú al mundo académico que no existe ahora, ¿no? Y una de las cuestiones que yo he descubierto leyendo mucho, insisto, es que hablamos de cultura de aprendizaje como si fuese un todo que hay o no hay. ¿Vale? Y a mí eso me lleva a pensar, o siempre he pensado que hay más de un tipo de cultura de aprendizaje, más de un arquetipo. ¿Vale? Y eso es algo que quiero compartir e incluso preguntaros a vosotras y vosotros a ver qué opináis al respecto. ¿Vale? Para no entrar a discutir, digamos, ciertas definiciones, ¿no? En base al título que planteábamos, una que es el aprendizaje organizacional. A mí me gusta mucho una definición de aprendizaje, y esto lo discuto mucho, o ellos conmigo, yo, digamos, me hago mucho caso de ese debate, del aprendizaje desde la psicopedagogía, ¿no? Y a mí hay una definición de aprendizaje que me gusta mucho, sobre todo porque, como yo digo, yo vengo de empresariales y para mí esa parte pues pragmática tiene como mucha importancia, ¿no? Que es, para mí el aprendizaje es aquel cambio de comportamiento que es perdurable y es transferible.
podemos decir, ya, pero descubrir un nuevo término, un nuevo conocimiento es aprendizaje. Para mí puede ser sensibilización, puede ser adquisición de conocimiento. Para mí el aprendizaje se demuestra cuando hay un cambio de comportamiento, ¿vale? Que podemos discutirlo o no. Lo que quiero es simplemente cuál es la definición sobre la que yo trabajo, porque es la que da sentido a la definición del aprendizaje organizacional, ¿no? Que son cambios con prácticas estructuradas que pueden ser transferidas y que sirven para dar desafíos al entorno que tiene una organización, ¿vale? Y esa es un poco la primera definición que quería compartir con todos vosotros. Luego hay otra que son las características de una organización que aprende. Esto sí que es fruto de la literatura, facilita el aprendizaje, aprende su propia experiencia, el aprendizaje es una actividad más, que está tan considerada como cualquier otro proceso productivo, tiene procedimientos explícitos, es capaz de aprender, de responder al entorno en función de eso, ¿vale? Y digamos que esta es la parte teórica o la parte más teórica hasta llegar aquí, ¿no? Que es otra definición. Yo de las múltiples definiciones de cultura organizacional que he leído, a mí esta me gusta mucho, ¿vale? Que es la que dice que es el conjunto de valores, que esto más o menos puede ser habitual, pero una vez más que viene marcados por comportamientos, símbolos y sistemas. ¿Por qué para mí es importante esta definición? Porque tangibiliza el hecho de la cultura. Muchas veces cuando hablamos de cultura, y vuelvo a llevar a lo que decíamos antes, lo asimilamos a sensibilización, a conocimientos generales, y parece que es un intangible, cuando realmente la cultura es muy tangible, porque estamos hablando de comportamientos, qué hacen las personas, símbolos, a qué le damos importancia, qué premiamos, qué castigamos, cuáles son las historias y los cuentos que los contamos. Y lo otro son los sistemas. Y como aquí la gran mayoría de personas pertenecéis a la administración pública, fijaros si son importantes los sistemas y los procesos en vuestra cultura, ¿vale? En la cultura de administración pública. Una cultura que está altamente procedimentada, etcétera, etcétera. Y eso marca muchísimo la cultura, ¿vale? Los sistemas, los procesos marcan mucho, mucho la cultura. Con lo cual, pues si hablamos de la cultura de aprendizaje, pues hablaríamos de eso, ¿no? De esos valores que impulsan el aprendizaje organizacional en personas, equipos y organizaciones, ¿vale? Y este quizás es otro matiz. Muchas veces yo he identificado que cuando hablamos de cultura de aprendizaje en las organizaciones, realmente lo que quieren decir directivos y directivas es: quiero que las personas sean más proactivas en su aprendizaje. En el fondo lo que estás diciendo es que sean más proactivas en su adquisición de conocimientos. Porque si estamos hablando de que el aprendizaje es cambio de comportamiento en la organización, no puede haber un aprendizaje de las personas en las organizaciones si no hay un cambio de comportamientos en las organizaciones, insisto, en las personas y en los equipos, ¿vale? Y lo que decíamos antes, todo esto es sostenible en el tiempo. Y en este mundo del chat GPT sabemos que lo importante, cada vez las preguntas son mucho más importantes, y simplemente estas son las 4 preguntas de investigación que yo me planteaba para la tesis, ¿no? Una, ¿cuáles son las dimensiones que marcan la cultura de aprendizaje de una organización? Es decir, ¿cuáles son las variables? ¿Vale? ¿Cómo se puede observar, gestionar la cultura de aprendizaje de una organización? ¿Cómo se relacionan estas dimensiones? Si hay arquetipos, en base a esa pregunta que os decía, ¿la cultura de aprendizaje como tal es una cuestión binaria? ¿Existe o no existe? ¿O hay diferentes culturas de aprendizaje? Y luego es cómo tiene que ser el proceso para llegar a transformar una organización hacia un arquetipo de cultura de aprendizaje. Y estas son las dimensiones, ¿vale? Fruto del estudio, digamos que lo que he identificado es que existen seis dimensiones que marcan la cultura de aprendizaje de una organización. Las 3 centrales, los 3 círculos. Bueno, veréis que yo soy muy malo dibujando, ¿vale? O sea, con lo cual, quedaros mucho más con los nombres que con el gráfico, si os parece, ¿vale? Hay una cuestión que es, la capacidad, la oportunidad y los espacios de aprendizaje. Yo creo que esos 3 están altamente relacionados, es decir, la capacidad de personas, de equipos, de la organización para aprender, ¿vale? La oportunidad que tienen las personas de ese conocimiento adquirido, de transferirlo al puesto de trabajo, de algo que decía Israel, de generar espacios informales de aprendizaje donde compartir el conocimiento, etcétera.
Y una cuestión que son los espacios, que para mí es especialmente relevante, que hace referencia a espacios físicos, que este quizás es el que más claro podemos tener. La misma composición de cómo está definida una oficina con puertas, sin puertas, pues sabemos que cambia el clima laboral totalmente. También los espacios para aprendizaje, las aulas sentadas en filas, mirando todos hacia adelante como en misa, marcan una forma de aprender, ponernos en U cambian otra y si nos ponemos en círculo, cambia, ¿vale? Entonces, los espacios físicos, los virtuales, ¿vale? Y no dejamos de estar en un espacio virtual. Y luego, para mí es muy importante los espacios temporales. Es decir, el tiempo que se dedica en una organización a todo lo que está relacionado con aprender. Insisto, aprender no es solo adquirir conocimiento, ¿vale? Sino es cómo ese conocimiento lo transfiero a nuevos comportamientos, a nuevas formas de hacer, nuevos sistemas en las organizaciones. Y alrededor de estos tres elementos, para mí hay otros tres elementos que son también relevantes, ¿no? Uno es sobre quién se pone el foco de la responsabilidad en aprender. Insisto, antes ponía un foco, ¿no? Las personas. Hay organizaciones que dicen, no quiero que las personas se autorresponsabilicen. Yo, como directivo o directiva, lo que quiero es decirle a las personas qué tienen que aprender. Fijaros que para mí ya te dan indicios como que parecen culturas diferentes, ¿no? Y otro tercer foco podría ser si la responsabilidad está sobre el equipo. Incluso puedo decir, la unidad de aprendizaje, ¿cuál es? Formamos, permitirme utilizar la palabra formación, a personas, formamos a equipos, formamos a departamentos, ¿vale? Todo eso, para mí, sobrecae sobre quién se establece la responsabilidad, genera un tipo de cultura a otra. El liderazgo, cuánto se favorece, cómo se favorece esa transferencia, ese aprendizaje, esa adquisición de conocimiento, etcétera, etcétera. Y hay una que para mí es especialmente relevante también, que es cómo se gestionan los errores, ¿no? Estoy seguro de que todos aquí somos capaces de decir que de los errores se aprende, pero yo me atrevo a decir que eso no es verdad. De los errores se aprende cuando tenemos los espacios, la oportunidad y la capacidad para aprender de los errores. ¿Vale? Entonces, ¿cómo gestionamos el error en una organización? ¿Hasta dónde se promueve forzar que se definan errores, que se cometan errores como oportunidad de aprendizaje o no? ¿Vale? Entonces, digamos que con estas 6 dimensiones son para mí las variables o fruto de la investigación que definen cómo puede ser o cómo es la cultura de aprendizaje. Incluso yo diría que son 6 elementos que desde una organización se pueden gestionar para transformar la cultura de aprendizaje, ¿vale? Que para mí es una de las cuestiones también que tienen relevancia. Y aquí es donde quiero abrir la primera devolución de preguntas. ¿Qué hacéis vosotros con respecto a estos elementos, ¿no? O si alguna pregunta o hasta aquí abriendo el primer espacio de charla. Sí, no sé si José, Fernando, Isabel, María, hay alguna pregunta o si no, que alguien levante la mano o que abra micro, como queráis. Dale, José Antonio. Sí, no, es que una reflexión me suscitaba con lo que decías y es el tema de la importancia de los espacios, ¿no? Yo, incluso en algún sitio, alguna vez leí que los responsables de los departamentos de formación en las organizaciones eran algo así como diseñadores de espacios, ¿no? Como la función principal, ¿no? A mí me habréis oído alguna vez comentar, ¿no? Yo soy un enamorado de las máquinas del café, ¿no? Es decir, como lugares de aprendizaje privilegiados, ¿no? En la medida que son lugares de encuentro que permiten la conversación o que fomentan la conversación. Y cuando hay conversación, hay aprendizaje, ¿no? Y en el ámbito de la administración pública, el tema de los errores también. Yo creo, en el sector público se tolera muy mal el error. Se tolera muy mal, pero hasta tal punto, desde mi punto de vista, que en las organizaciones públicas, quiero decir, hay personas que nunca se equivocan. Bueno, y en las privadas también, ¿no? Claro, pero fíjate, esas personas que en el ámbito público nunca se equivocan,
evidentemente porque no hacen nada o no hacen nada fuera de lo corriente o no intentan innovar, al final son las mejor vistas, las que la propia cultura organizacional admite como, hombre, si no como ejemplares, como, bueno, como, pues eso, personas que no molestan, que no hacen, que no entorpecen, que no cuestionan, que tal, ¿no? Y entonces eso es horroroso, quiero decir, mantener esa cultura es horroroso, sobre todo desde el punto de vista de la innovación, porque cuando se pretendes innovar, evidentemente vas a cometer errores, seguro, ¿no? No sé, esas reflexiones me suscitaba lo que comentabas últimamente, ¿no? Yo haciendo un repaso muy rápido, cuando hablábamos de espacios y la máquina de café, ahí fíjate que estás conjugando el espacio físico con el temporal, ¿no? Nosotros uno de los ejercicios que hacemos a veces cuando queremos trabajar la cultura de innovación, es decir, no vale utilizar los espacios que tenemos para formación. Y ahora vamos a diseñar actividades que no pasen ahí, que pasen en otro sitio. Me da igual cuál, si es el comedor, si es el patio, si es nos vamos de la empresa y nos vamos a otro sitio, me da lo mismo, pero fomentamos eso, ¿no? Con el error, yo te diría, es una cuestión general, a nadie le gusta el error. O sea, por eso decía, cuando decimos que no, de los errores se aprende y qué bien, no, eso es la gran mentira. O sea, decir, lo que pasa es que yo creo que hay una diferencia que quizás es relevante, y esto lo he aprendido trabajando mucho con el sector industrial, ¿no? Ese concepto de la explotación y la exploración, ¿no? Que oímos mucho las organizaciones ambidiestras, etcétera. Claro, imaginaros, y yo que he trabajado, por ejemplo, a través de UCF, el sector médico, ¿no? Dile a un cirujano que aprenda con el error y que no pasa nada si en vez de operarme la derecha me ha operado la izquierda. ¿Vale? Que bueno, pero que es importante porque el cirujano aprende y dices, hombre, pues cuidado, ¿vale? O una empresa que se dedica a fabricar, no sé, toneladas de acero. No, en la tonelada de acero hay que ser eficiente. Déjate de cosas de promover el error, etcétera, 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 ¿no? En cambio, en la exploración, en jugar a lo nuevo, no lo que necesitamos hacer hoy, que eso creo que las organizaciones tienen que ser eficientes en lo que hace hoy, pero tienen que ser experimentales en lo que quieren hacer mañana, ¿no? Ahí es donde podemos jugar con el error. Ahí es donde podemos jugar, ahí es donde podemos experimentar, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante y cada organización, cada sector tiene que entender dónde puede jugar al error y dónde no puede cometer errores, ¿no? Evidentemente he puesto dos ejemplos. No es lo mismo que te salga mal una barra de acero y te salga torcida a que operes mal. Incluso el porcentaje de error son dos cuestiones diferentes. Y luego has dicho otra cuestión, que esa innovación, y no lo tengo puesto aquí, pero cada vez dibujo más o cada vez hablo más en las presentaciones sobre un trinomio que para mí es el aprendizaje, la gestión del cambio y la innovación. Y creo que son las tres cosas lo mismo. Y aquí el purista de cada uno me puede decir que son diferentes, pero fijaros la definición que yo he hecho de aprendizaje. Cambio de comportamiento, ¿no? Con lo cual ya estoy cambiando un comportamiento que es perdurable y transferible. Eso vale para aprender, vale para desaprender, también lo pongo ahí, ¿no? Y tiene mucho de innovar, es cambio, ¿no? Entonces creo que esas tres cosas, de hecho, la persona de la que he cogido la definición de cultura, ella tiene definidos 6 arquetipos y ella identifica que la cultura de innovación tiene los mismos valores y las mismas características que la cultura de aprendizaje. La gestión del error, cómo lo gestionas, los espacios, en la experimentación, realmente son dos partes muy ligadas. Y yo uno, gestión del cambio, porque creo que es como la tercera pata que yo le pondría a ese binomio. No sé si le trae alguna pregunta o reflexión a alguna persona más. No sé si... una reflexión de Pedro Marco García. Sí, a ver si Pedro, que es otro doctorando. Pobrecito, mi más profundo pésame también. Hacía una reflexión, no sé si quieres abrir micro, Pedro, y quieres comentar. Hola, muchas gracias. Bueno, sí, la verdad es que te escucho y es curioso porque yo estoy también con mi doctorado, haciendo la tesis doctoral sobre emprendimiento público, intraemprendimiento público, y es curioso porque al final los factores que estás comentando para el aprendizaje coinciden
prácticamente con los mismos que desde la literatura he ido identificando desde los años... Claro, yo para llegar al intraemprendimiento público he tenido que partir del intraemprendimiento privado, que es donde se lleva desarrollando desde los años 60. Entonces, en las empresas privadas, precisamente esos entornos para promover el emprendimiento dentro de la organización, al final tienen en cuenta lo mismo, los espacios físicos, el espacio temporal lo consideran imprescindible, es decir, no hay innovación, no hay emprendimiento interno sin esos espacios temporales en los cuales puedas dedicar parte de la jornada laboral a este tipo de iniciativas. La tolerancia al error, como decía José Antonio, todos estos elementos coinciden, igual que todo lo que tiene que ver con las estructuras horizontales, todo lo que tiene que ver con el liderazgo. Al final, la verdad que coincide en gran medida con precisamente lo que estás comentando, con lo que yo he ido identificando también en mi estudio. Es que para mí tiene mucho sentido. Cuando hablamos de aprendizaje formal, lo que hasta ahora hemos venido llamando formación, sabiendo que la formación está transformándose hacia otro tipo de experiencias, ¿no? Pero por ahí leí alguna vez que la formación, el aprendizaje formal es muy válido para contextos conocidos. Y vuelvo otra vez al concepto de la explotación, ¿no? Cuando yo ya sé que haciendo A consigo B, tiene mucho sentido hacer un curso. ¿Por qué? Porque yo ya te digo que he probado A, que A funciona y que cuando haces A, haces B. Con lo cual, joder, pues igual tampoco es una cuestión de eficiencia. Igual no hace falta que aprendas a través de la experimentación, porque tienes un calvo con barba que dice, oye, yo ya he pasado por esto, he conseguido estos resultados. Claro, cuando estamos hablando de la exploración, de acercarnos a lo desconocido, o cuando hay mucho conocimiento interno, otro tipo de prácticas tienen mucho sentido, Entonces, yo diría que, o sea, me parece lógico. De hecho, si vamos a lo más clásico de la gestión del conocimiento, al final el aprendizaje es adquisición y transformación de nuevo conocimiento y la innovación es eso transformado en valor para un cliente, ¿no? Y eso al final eso es la innovación. Escojo el conocimiento, lo transformo y genero un nuevo conocimiento que genera valor para alguien, ¿no? Eso es innovación en el fondo. Vale. No sé si alguna más en esta parte. Sí. Un par de aportaciones de Carmen. No sé si ella lo quiere, si no lo leo. Sí, escuchándote me provoca hablar, o sea, escuchándonos un poco a los dos, sé que no es fácil, pero creo que en materia de aprendizaje organizacional, cuando hablamos del sector público, hay un tema que es completamente diferencial con respecto a otro tipo de organización cuyo para qué es sacar el mayor beneficio, obtener los mejores resultados. Entonces, yo creo que aquí, y de verdad no lo había pensado, pero ha sido escuchándote, pero es verdad que a lo mejor en ese aprendizaje verdaderamente nosotros lo utilizamos en los laboratorios de innovación. En ese aprendizaje igual lo que nos está faltando es un segundo vector o un tercer vector que sería incorporar a la ciudadanía como usuaria de esa, pero casi en nuestros aprendizajes, ¿no? Es decir, que casi en el concepto de aprendizaje tendríamos que incluir a la ciudadanía como ese vector que nos falta y que nos va a ayudar a explorar, a aprender, a cambiar, sabiendo la dificultad que eso nos provoca, y aquí aludo a todos los departamentos de formación que estáis aquí, o sea, que nos genera un problema incorporar, ¿no? Nosotros lo hacemos desde Innolab, lo hacemos en algún Hackcan, pero de manera habitual no es fácil incorporar a la ciudadanía. Yo diría, Carmen, innegociable. Quiero decir, estamos hablando, está bien, porque nos ponemos a utilizar herramientas de Design Thinking y lo primero que te dice el Design Thinking es innovación. Y yo siempre digo, para, con, por, todo, empieza a poner todas las anteposiciones, todas las preposiciones que quieres, pero nunca sin. O sea, a ninguna organización se le ocurre, no es verdad, pero ninguna organización que quiera hacer innovación ahora, que esté haciendo innovación, que esté diseñando productos y servicios, se le ocurre hacerlo sin usuario. Y en vuestro caso es evidente que es la ciudadanía y trabajáis para la ciudadanía. No hay, ¿no? Vuestra competitividad, no sé cómo se mediría ese concepto de la competitividad en el caso de la administración pública. No sé si es la satisfacción, el bienestar,
No desconozco, o sea, no soy experto en administración pública, bueno, no soy experto en nada y mucho menos en administración pública. Pero desde luego yo, vamos, de hecho, nosotros cuando trabajamos proyectos de ecosistemas de aprendizaje, cultura de aprendizaje, no lo hacemos con la dirección. Claro que lo hacemos con la dirección, pero ahí hay personas que van a ser receptoras de ese aprendizaje, como quieras llamarlo, pues si no, no tiene... O sea, diseñar a día de hoy pensando que yo ya sé lo que necesita mi cliente y usuario, joder, sobre todo porque además es tan fácil acceder hoy en día al usuario, al ciudadano, ciudadana en este caso, entiendo que es sencillo. Un comentario sobre lo que comentáis. Yo también trabajo en el sector salud, ¿no? Como Óscar, al que hacía referencia antes. Uh-huh. Y lo que decís me suena bien, pero hay una alerta, ¿no? Cuidado porque en el sector salud consultar a la ciudadanía lo que hace es estimular la demanda. Y no siempre tenemos recursos para satisfacer esa demanda, ¿eh? Y como mínimo, cuando te lo planteas, debes tenerlo en cuenta. Porque si no, lo que vas a generar es unas expectativas que no puedes cumplir, ¿no? Y dos, y volviendo al sector salud, hombre, hasta ahora hemos innovado sin tener, y yo creo que salud es un sector que innova desde hace muchísimos años, desde hace siglos, ¿no? Como otros, ¿eh? No digo que sea el único, sin tener en cuenta la ciudadanía, sin tener culturas y espacios de aprendizaje, un poco para no hacer arquetipos rígidos, ¿no? Porque comentabas antes, José Luis, que lo que marca en el aprendizaje es la diferencia de comportamiento. Entonces, para mí, tendríamos que definir también qué es comportamiento, qué entendemos por comportamiento, ¿no? Porque pues utilizar una tabla dinámica de Excel no modifica ningún comportamiento. Y lo sabes o no lo sabes hacer, y lo aplicas o no lo aplicas, ¿no? Te diría todo lo contrario, más evidente que, o sea, los mayores índices de satisfacción en la formación vienen en los cursos de Excel. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque hoy voy a un curso, mañana me pongo delante de mi Excel, sé hacer una cosa nueva, es decir, antes no sabía utilizar tablas dinámicas y ahora sí sé, y la percepción del aprendizaje es mucho más alta que si hacemos un programa sobre transformación digital, no voy a decir otra cosa, el liderazgo de las personas en entornos cambiantes, que mañana llego a mi puesto de trabajo y digo, pero si no lidero a nadie. Pero si no, ayer me estuvieron contando lo importante que era liderar. Cuando hablo de comportamiento, me refiero a eso, es decir, sé hacer algo o hago algo que ayer no hacía, simplificando mucho el concepto de comportamiento, ¿eh? No, por eso te decía que es conveniente definir qué entendemos por comportamiento, ¿no? Porque si lo vinculas a actitudes, que es lo que podría estar más próximo, pues yo creo que nos empezamos a desviar. No, porque fíjate, la actitud puede ser un comportamiento, ¿eh? Actitud positiva hacia el no sé qué. ¿Eso en qué se transforma? O sea, eso en su día a día, esa persona qué hace diferente. Para mí eso es el comportamiento, es decir, ¿qué hago? Cuando hablamos de que, fijaros que utilizo comportamiento y no, o sea, yo he cogido dos definiciones, ¿eh? Una de qué es el aprendizaje, que incluye la palabra comportamiento, y otra que habla de cultura, que también introduce la palabra comportamiento. Para mí no es menor, como diría Rajoy, no es un hecho menor. ¿Por qué? Porque el comportamiento es observable. Yo el comportamiento puedo ver si lo haces o no lo haces. Cuando decimos que la cultura es lo que la gente dice que es importante, vale, esos son símbolos en todo caso, ¿no? ¿A qué le damos importancia? Pero a mí muéstrame los comportamientos, ¿no? A mí muéstrame qué hace el manager dice que el aprendizaje de su equipo es súper importante. Muy bien. ¿Cuánto tiempo le dedica el manager a hablar del aprendizaje con sus personas? No, bueno, cuando puede, pues a mí no me digas qué es importante para ti. Muéstrame tu agenda, ¿no? Eso Xavier Marcel lo dice mucho, ¿no? Las personas somos nuestras agendas. No me digas lo que haces, lo que es importante. Sácame tu agenda, la vemos juntos y ya está, no me cuentes más milongas, ¿no? Para mí ese concepto del comportamiento es interesante, una, porque me permite
hacer el equipo. Fijaros, os voy a plantear un ejercicio, el contrario al que hacemos habitualmente. Imaginemos que defino yo qué comportamientos quiero obtener, ¿vale? Y luego empiezo a diseñar para atrás cómo tiene que ser el aprendizaje. En vez de decir, quiero trabajar el liderazgo, no, vale, pues ahora dime, ¿qué 3 comportamientos? Y además nosotros solemos hacer, dime uno. Dime un comportamiento. ¿Quieres trabajar el liderazgo? ¿Cómo quieres que se comporte un líder? No, que hable más. No, que hable más, no. O sea, específicamelo. Que tenga una reunión con sus colaboradores todas las semanas para hablar de su aprendizaje. Venga, fantástico. Eso es lo que yo quiero conseguir. Y ahora empiezo a echar para atrás y diseño la experiencia. Pero yo entonces puedo observar, ¿vale? Es verdad que podemos hablar de, bueno, pero antes necesitamos un cambio de mentalidad, que las personas se sensibilicen sobre lo importante que es ser un buen líder, una buena líder, ¿vale? Pero digamos que para mí se tangibiliza todo con los comportamientos y para mí al menos ha supuesto, a mí me ayuda mucho, porque me ayuda a decir, vale, no son pájaros y flores, ¿no? No hablamos de cultura como algo, no, cultura es qué hace la gente, a qué se le da importancia y cuáles son los sistemas que hay. León Ricardo Elizárraga sí ha lanzado una pregunta, no sé si está por ahí, si no, mira, la voy leyendo. Venga. Dice, ¿qué pasa cuando las organizaciones no conservan en el tiempo a las personas que dirigen tanto los esfuerzos de formación como a los empleados? Es decir, esa rotación que tenemos en la administración. Dice, de hecho, sobre todo en las administraciones públicas donde no existe el servicio civil de carrera, ¿no? Un poco esa continuidad. ¿Qué pasa en esos casos, no? Pues ahí me haces una pregunta que yo no me había hecho nunca porque no es el caso de las organizaciones con las que yo suelo trabajar, con lo cual te diría que voy a improvisar. No me parece fácil, pero fíjate, hablando de gestión del error, hay una herramienta a mí que me parece muy interesante que es la de los 5 porqués, que todo el mundo la conoce, todo el mundo cuando la dices, todo el mundo te dice sí, pero nadie la utiliza, ¿no? Y entonces, cuando hay algo que no funciona, en vez de pensar en por qué, pensamos en quién ha hecho algo mal, ¿no? Entonces, yo te diría, una parte sería, busca los 5 porqués, que es lo que hace que tanta gente se tenga que ir, ¿vale? Y luego, ligado a esto que decíamos de cultura, por eso decía antes, la importancia de los sistemas. Si tú tienes diseñado un sistema para que las personas a los 6 meses se vayan, tú ya estás generando un tipo de cultura concreta, que es a los 6 meses estás y te vas a ir. Ese es tu sistema. O cambias el sistema o no puedes cambiar la cultura. ¿Cómo le vas a pedir a una persona, cómo le vas a decir a una persona que el compromiso es importante? Tú le vas a decir, un valor para nosotros es el compromiso, pero a los 6 meses te vas a ir. ¿No? Pero yo te estoy diciendo que es importante, pero a los 6 meses el sistema dice que a los 6 meses te vas, ¿no? Claro, ¿cuál es la cultura? ¿La del compromiso o la que te marca el sistema, ¿no? Te diría, no tengo una respuesta evidente a un problema que yo creo que es complejo, pero creo que pasa por cambiar el sistema. Es que sin un sistema que te permite hacer eso, pues tú sabes que tienes a las personas 6 meses, con lo cual si les vas a tener 6 meses y yo entiendo que buscas la productividad, pues lo que seguramente intentarás es llevarle a la mayor eficiencia en el mínimo tiempo para que produzca, ¿no? Ese es el sistema que tú estás produciendo y la cultura que estás provocando es esa. Es decir, necesito que te pongas rápido a aprender, a saber. Entonces, supongo que el tipo de tareas que desarrollan estas personas serán de aprender muy fácil, porque claro, no le vas a poner a desarrollar la estrategia a alguien que pasa 6 meses por ahí, que pasa además con ese concepto de yo pasaba por aquí, que decía Aute, ¿no? Yo diría, esa es una de las cuestiones. Por eso digo que cuando hablamos de cultura, si tenemos en cuenta eso, comportamientos, símbolos y sistemas, muchas veces se ha intentado solucionar a través de la formación fallos que están en otros ámbitos, ¿no? Imaginar, quiero una formación para que la gente se comprometa mucho más los 6 meses que está con nosotros, ¿no? Que es lo que hemos hecho muchas veces. Y dices, eso no te lo soluciona la formación. Porque el problema no es que la persona no sabe. El problema es que tú tienes un sistema que la gente dentro de 6 meses se va y lo sabe. Con lo cual, ¿no? Entonces, a mí, eso, sistemas, símbolos, comportamientos, ¿no? Esas 3 cosas me parecen muy interesantes.
Venga, una última pregunta de este bloque y luego avanzamos, ¿vale, Isabel? Eso es. Tienes el micro apagado, ¿eh? Ya. Bueno, una pregunta sencilla, pero que sé que la respuesta puede ser compleja, ¿no? Es decir, estar relacionando continuamente todo lo que es la cultura de aprendizaje. Ahora, a propósito de la pregunta de León, es decir, haciendo referencia a la pérdida quizás de talento en las organizaciones públicas. ¿Tú dirías o podrías concluir que todas aquellas organizaciones en las que no existe cultura de aprendizaje, la pérdida de talento o de conocimiento crítico es extremadamente alarmante? Te voy a devolver la pelota. ¿Tú crees que solo hay o sea, la cultura de aprendizaje es algo que existe o no existe, o en todas las organizaciones hay una cultura de aprendizaje? No, yo no. Y ahí tengo la duda también, sobre todo de las preguntas, lo que has comentado. Es decir, realmente ¿qué aprende las personas? O sea, ¿las organizaciones aprenden a través de las personas que aprenden? ¿O realmente si la organización no impulsa esos espacios, eso a través de los sistemas que establece y favorecen el aprendizaje, realmente es imposible que las personas aprendan? Yo creo que lo que tú has comentado, que realmente sí hay organizaciones que aprenden y otras que no, y por supuesto que hay organizaciones en las que sí existe una cultura de aprendizaje y otras en las que no. Es decir, sencillamente. Yo creo que sí hay una cultura de aprendizaje en casi todas, pero quizás no la que nos gustaría. Es decir, puede haber una cultura de aprendizaje donde las personas aprenden y están en ese trabajo para intentar aprender todo lo que puedan. Vuelvo a poner el ejemplo de antes, porque saben que a los 6 meses se van y necesitan conocimiento, currículum, lo que quieras, para estar luego en otra organización. Las organizaciones y las personas aprenden en la medida en la que cambian. O sea, el aprendizaje es cambio y el cambio produce aprendizaje, como queramos hacerlo. Yo suelo diferenciar entre el consciente y el inconsciente. Hay veces que aprendemos sin ser conscientes de que hemos aprendido. A mí me gusta mucho hablar del aprendizaje consciente, el que es planificado, el que a mí me hace darme cuenta de que estoy aprendiendo y qué me llevo y qué obtengo y qué puedo aplicar, cuál es el cambio de comportamiento que yo tengo que tener, etcétera, etcétera. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que iría un poco por ahí, ¿no? Es decir, el talento, que es que luego metemos otra, ¿qué es talento para ti? Y entonces ya podemos empezar a difundir. Y, por cierto, con talento también tiene una parte de comportamiento, Sí. que es otra paradoja. Es decir, el talento no es potencial, que muchas veces utilizamos, esa persona tiene mucho talento, pero es que no se esfuerza. Y dices, con perdón, pues no es talento. O sea, para mí talento es una persona que se esfuerza, que consigue resultados. Otra cosa es que las personas tengamos muchos talentos y que quizás unas cosas se nos puedan dar mejores que otras o como queramos decirlo, ¿no? Pero yo creo que el talento per se es comprometido. Si no, me parece que es difícil tener talento, ¿no? Entonces, yo diría que tú puedes desarrollar cultura de aprendizaje, del compromiso, etcétera, con personas que tienen talento, pero si las claves de la jugada están muy claras. Si tú sabes que a los 6 meses te vas a ir, pues la jugada está clara. Si yo durante esos 6 meses voy a ser muy utilitarista, te quiero aprovechar como persona, etcétera, etcétera, pues te voy a intentar dar toda la formación, aprendizaje que pueda para que seas lo más eficiente posible lo antes posible. Ahí dentro de los arquetipos de cultura, ya no hablo de cultura aprendizaje, de cultura organizacional, hay un arquetipo que es el de la eficiencia. Entonces, toda la cultura, todos los sistemas, todos los procesos, todos los reconocimientos, etcétera, están enfocados a ser eficientes. Entonces, tú estás trabajando una cultura ahí, ya correcta, que igual no es la de aprendizaje, ¿vale? Quizás cuando hablamos de cultura de aprendizaje, seguro que hablamos de una cultura que reconoce el haber aprendido, que reconoce los esfuerzos, que hace que las personas quieran aprender, que compartan su conocimiento, ¿no? Que el liderazgo impulse. Yo creo que por ahí veía en el chat, alguien hablaba del concepto del liderazgo, ¿no? Que es, Sí. como veis, es uno de los 6 elementos que están ahí, ¿no? ¿Cómo se ejerce ese liderazgo? Si la persona que ejerce el liderazgo dice, oye, mira, vas a estar 6 meses aquí, pero yo te voy a acompañar como si fueses a estar toda la vida. Probablemente eso no pase. Y hablo desde la intuición y diga, mira, vas a estar aquí 6 meses, vamos a ir al mínimo como múltiplo, las 4 cositas que sé que puedes aprender a hacer en 6 meses, porque dentro de 6 meses te vas, y yo ahora gastar tiempo mío en enseñarte cuando tú luego...
fijaros, el propio comportamiento de los y las líderes es un símbolo, ¿vale? Y eso genera un comportamiento diferente en las personas. ¿Sí? Es complejo, nadie dijo que esto fuese fácil, Nadie dijo que esto fuese fácil. Vale, si os parece, como avanzamos, ¿no? Y bueno, yo creo que también está ligado con esto, con la idea de si habría o no habría diferentes arquetipos. Y esto también es algo que aquí vengo yo ya os he dicho más o menos mi intuición, todavía no tengo ninguna prueba empírica, pero sí que creo, o al menos mi hipótesis, hablando de la tesis, es que en función de estas dimensiones, cómo se relacionan, qué valores toman, qué pasa, creo que puede haber diferentes arquetipos de cultura de aprendizaje, ¿no? Culturas de aprendizaje donde se fomenten los espacios formales o los informales, donde el liderazgo sea más traccionador o más facilitador. Y creo que eso generará culturas de aprendizaje diferentes. Y esto sí me apetecía, esa es una parte que quería, pues, no sé, que vosotras, que sois personas que tenéis tanta experiencia o más que yo en esto del aprendizaje, ¿qué os dice la intuición, ¿no? O qué os dice la experiencia, como queréis llamarlo? No sé si alguien tiene alguna reflexión. Si no, avanzo, como veáis. Vale, entiendo que me voy a quedar con la duda, no pasa nada. Seguiré investigando en ello y cuando tenga algún tipo de respuesta volvemos a hablarlo, si os parece bien. Vale, otra cuestión que hablamos, ¿vale? Decíamos que los valores van a los comportamientos, a los símbolos y a los sistemas. Entonces, quería compartiros algunos de los valores que se trabajan en la cultura, que están relacionadas grandemente con la cultura de aprendizaje. Aquí, esto es lo que quería compartiros, ¿vale? Hablamos de valores como el emprendimiento, la colaboración, el compartir el conocimiento, el identificar el error como una oportunidad, la reflexión, la innovación, curiosidad, bueno, están ahí escritos, ¿vale? ¿Os habéis planteado como cada uno en vuestras organizaciones, cuando hablamos de promover la cultura de aprendizaje, el valor que queréis promover? Puede ser el valor, si queréis, el valor se transforma, como decíamos antes, ¿no? En comportamientos, en símbolos y sistemas. ¿Hay algún tipo de reflexión o identificáis algún valor que creéis que es necesario, que no está? No, porque insisto, si hablamos de cultura, hablamos de valores. ¿Qué hacéis ahora? Curiosidad, ¿qué hacéis ahora en las organizaciones para fomentar la cultura de aprendizaje? Y entiendo que habláis de la cultura, insisto, es un tipo de cultura concreta y la cultura de aprendizaje es una cosa, digamos, hemos matado ese debate o nos escapamos si queremos de ese debate, pero ¿qué se está haciendo a día de hoy para fomentar esto que se llama la cultura de aprendizaje? Pues la pregunta es, ¿se está haciendo algo? O sea, ¿alguien está haciendo algo para promover la cultura de aprendizaje en su organización, departamento, equipo, etcétera, etcétera? Los profesores cada vez hacemos preguntas más difíciles en los exámenes, de verdad, Que alguien se lo pregunte a ChatGPT igual. Esto luego, si queréis, os cuento una anécdota con ChatGPT. Para mí esto es relevante. Para mí esto es relevante y ahora pasaremos a cómo hacer ese cambio cultural, ¿vale? Y os presento cómo es un proceso así en sencillito de cambio cultural, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo creo que hay que hacer esta reflexión, ¿no? ¿Cuáles son los valores que quiero promover, ¿no? Quiero promover el emprendimiento, que las personas sean autónomas, se responsabilicen, que lleven adelante proyectos. Claro, eso quiere decir que tiene que haber unos sistemas y unos símbolos que promuevan eso. A mí me hace mucha gracia cuando pedimos proactividad, pero una proactividad haciendo lo que yo te diga que hagas. Tú sé proactivo
en lo que yo te diga, hombre, eso no es proactividad. Eso es aceptar órdenes, ¿no? Entonces, lo que me estás pidiendo es que sea alguien que acepte órdenes, pero la proactividad está en otro sentido. La proactividad está en piensa, haz, toma las riendas y tira adelante, ¿no? Entonces, por ahí pone Carmen, te compro todos los valores e añadiría la reflexión, se me ha quedado a medias de leer, sobre lo que hacemos. Sí, no sé si está aquí aún. Mira, el cuestionamiento es eso. El cuestionamiento para mí es precisamente eso, y la autocrítica precisamente es eso. Yo lo que me refiero, aparte de que, bueno, el tema de la colaboración y para mí es muy importante en los equipos el plantearles, para un momento, piensa lo que te está pasando y mira hacia dónde quieres ir. Y si lo haces en un equipo multidisciplinar, mejor. Pero sí es verdad que realmente está, ¿no?, en la reflexión, sí, estaría ahí, en la autocrítica. Esto es que además desde el instituto nosotros lo decimos mucho, ¿no?, con los centros directivos que nos piden cosas, ¿no?, de formación, que no nos piden cosas, nos piden cursos. Claro. Y entonces a veces con algunos más intensamente les decimos, es que hay que parar. Y nosotros también nos cuesta parar, ¿eh? Hay que parar, hacer autocrítica, reflexionar, ver hacia dónde vamos y a partir de ahí ver en qué necesitamos formarnos. Y a mí eso me parece que en una cultura del aprendizaje es importante. Ese me paro, ¿no? Me paro a pensar un momento. A veces compañeros, por ejemplo, de función pública, los invitamos a jornadas y les decimos, es tu momento de pararte, ¿no? De párate, piensa y llévate alguna idea, ¿no? Entonces eso creo que lo hacemos poco. Mira, yo ahí te diría, esta mañana justo hemos organizado como un encuentro de empresas con las que mi equipo estamos trabajando para que entre ellas se compartiesen prácticas que hacen, se preguntasen las unas. No, esto nos pasa mucho de cuando empezamos un proyecto, bueno, ¿y tú esto con quién lo has hecho antes, no? Pero me lo estás contando tú, entonces tú me puedes engañar. Ponme aquí a la empresa con la que has trabajado que le quiero preguntar sin ti delante, ¿no? Que tú me puedes estar engañando. Y esta mañana pues hemos juntado a 3 empresas y hemos pasado como 4 horas hablando sobre qué está haciendo cada una de las empresas en esto del aprendizaje, unas empresas que llevan más tiempo, otras menos, y todo el camino que han hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate, aquí habías dicho una parte que es para y piensa, ¿no? Vale, pues para y piensa, si vamos a voy a volver aquí dame un segundo. Mira, si vamos aquí otra vez, el para y piensa genera la oportunidad, el espacio, ¿no?, para que la gente pare y piensa. Eso puede ser aprendizaje, porque eso no es aprendizaje, ¿no? Y hablábamos de que los departamentos de formación, si no han pasado, desde luego les quedan 2 telediarios y espero que menos incluso. Antes lo que se hacía desde los departamentos de formación era vender un producto, que era una formación. Y yo tengo un catálogo y voy con mi catálogo, ¿no? Me da igual que venda tornillos o cursos de formación. Tú lo comprabas como estaba, ¿no? Y ya está. ¿Compro o no compro? Me pido el 3, el 5 y el 7, ¿no? Y vendo un producto. Para mí, este concepto que es de la servitización, ¿no?, que viene por nuevos modelos de negocio, da igual Netflix, como queráis. Es decir, ya no vendo productos, lo que vendo es un servicio. Entonces, hace tiempo que empezamos a trabajar con una empresa el concepto del learning as a service, ¿no?, que es como una redundancia, porque el aprendizaje en sí ya es un servicio. Pero en el fondo lo estamos ofreciendo no como un servicio, sino como un catálogo de productos. Entonces, el concepto del aprendizaje como servicio quiere decir que yo ya no te vendo el curso de Excel. Te vendo un servicio donde vamos a pensar si es Excel lo que necesitas. O sea, para mí el paradigma cambia totalmente. Entonces tú, como departamento de formación, eres el generador de esas oportunidades, de esos espacios y el desarrollo de capacidades, porque ahí la cuestión es, lo hago contigo 1 o 2 veces con la idea de que tú adquieras esa capacidad, ¿no? Y ahí es donde estás generando un cambio. El sistema ya lo estás cambiando, ¿no? Ya estás cambiando también los comportamientos. Entonces yo creo que ahí, cuando hacemos este ejercicio de estos 6 dimensiones, a ver, hoy no lo he traído, pero tengo como una tabla de, no sé si son
Pues habrá entre 100, 100 y pico comportamientos, símbolos, sistemas en base al liderazgo, comportamientos que se dan en líderes para organizaciones que aprenden, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha literatura sobre organizaciones que aprenden cómo gestionan el error, ¿no? ¿Qué prácticas tienen? ¿Qué sistemas tienen para aprender del error? ¿No? ¿Cómo lo castigan o cómo lo premian? Claro, eso es la cultura también, ¿no? José Luis, nos estamos quedando alguna cosita ahí por aquí. Sabe Marta Vila, sobre todo, que dice que no le funciona el micro. Dice, nosotros tenemos un módulo de aprendizaje en la formación de acogida. Punto pequeño, pero muy útil. ¿Vale? Es decir, que ya que incorporan el tema del aprendizaje. José Antonio Latorre habla del compromiso, que es que como que le falta en el listado de valores que has puesto ese punto. Isabel del Monte también habla de la actitud positiva respecto al aprendizaje. A mí me gusta también mucho el tema de la colaboración, me parece básica también, más en la administración, que tenemos tendencia a trabajar en silos. ¿Vale? Y bueno, y por aquí alguna cosa más. José Antonio Latorre habla de la formación de catálogos, sigue siendo lo predominante en el sector público. Es que es lo más, es que, a ver, no es una crítica, es una reflexión. Es que es lo más fácil. Me explico, es que es mucho más fácil repetir el 95% de lo que hice el año pasado con el proveedor. La gente, de hecho, luego es otra cuestión, cuando las personas van a algo que no es formación, hay que soportar luego las quejas, Yo pensé que iba a un sitio donde me sentaba y escuchaba, y me has traído a un sitio donde tengo que trabajar, donde tengo que pensar, donde el calvo con barba me hace preguntas que son muy incómodas, donde... ¿Me explico? Entonces, claro, es que ese cambio de mentalidad, y no de cultura, de mentalidad, porque aquí decíais la actitud positiva con respecto al aprendizaje. En general, la gente tiene una actitud positiva hacia el aprendizaje. Lo que no tiene una actitud positiva quizás es hacia cierto tipo de formación. Y si no, yo siempre digo, como está muy ligado a la gestión del cambio, decirle a las personas que cambien es fácil. Hay que acompañar a las personas a que cambien. Porque no todo el mundo sabe, no todo el mundo... O sea, incluso queriendo, hay gente que no sabe. Nosotros una de las competencias que trabajamos mucho es precisamente la del learnability, ¿no? Ese concepto de aprender a aprender. Claro, el momento que tú haces que las personas sepan aprender, claro, ahí puedes plantearte, decir, oye, yo quiero generar que las personas se hagan responsables de su aprendizaje. ¿Les habéis preguntado si saben aprender? ¿Habéis generado luego, además, las condiciones para que ese conocimiento que adquieren, esa nueva habilidad, ese comportamiento, lo pueden aplicar luego en su puesto de trabajo? Claro, si eso no se da, ¿de qué sirve que le digas a las personas tienes que aprender? Y esforzarte más por hacer cursos y por aprender más, si luego no te voy a cambiar nada en tu entorno laboral, ¿no? Carles tiene ahí la mano levantada. El micro, Carla. Me resultaba difícil hacerle una pregunta por el chat, ¿no? A ver, yo te confieso que la reflexión que nos plasmabas, ¿no? No me la he hecho nunca, ¿no? Y yo he trabajado hasta ahora no sobre catálogos, sino sobre demanda, ¿no? A mí no me ha gustado ir con el catálogo, sino pedirle a las direcciones que necesitaban, ¿no? Y a partir de ahí reflexionar sobre si lo que necesitaban, la solución era la formación y en su caso qué metodología era la más adecuada, ¿no? Pero ahora, si me permites, invierto la pregunta, ¿no? Te preguntaría a ti, a tu juicio, ¿qué deberíamos hacer para que se dieran todas las condiciones que nos dibujabas, ¿no? Porque interpreto que cuando las dibujas, tú estás refiriéndote a atributos que debería tener nuestra cultura del aprendizaje y que deberíamos promover, ¿no? Y entonces, digo, ¿y eso cómo se hace? Luego decimos el cómo se hace, que son la última parte es exactamente cómo desarrollar, pero esas dimensiones, en el fondo, lo que pueden, o sea, una dimensión lo que puede tomar es diferentes valores. Tú decides cuál es el valor. Cuando estamos hablando de la responsabilidad, yo te puedo preguntar,
tú como organización, ¿dónde quieres que recaiga la responsabilidad? ¿En las personas de su propio aprendizaje? ¿Quieres fomentar el autoaprendizaje? ¿En los equipos? ¿Quieres fomentar que los equipos aprendan? ¿O quieres que sea algo dirigido desde la dirección de manera que se diga el qué y el cómo? Fíjate, solo una variable, puede tomar 3 variables. Ahora te digo, el liderazgo, ¿cuál es el rol del liderazgo? ¿Va a prescribir? ¿Va a fomentar? ¿Se va a convertir? Sergio decía que el liderazgo para el aprendizaje tiene que tener una que es el diseñador, el que dibuja, que no sé si le llama diseñador o arquitecto, ahora no me acuerdo, quizá me estoy liando con el modelo 70-20-10. Otro que es el mayordomo, ¿no? Estará al servicio. Otro es el del profesor, ¿no? Fíjate que son roles que el líder puede optar con respecto a su equipo, la persona líder, ¿no? Otra, los espacios. Por ejemplo, una característica que tenéis la administración pública que no se da en prácticamente ninguna empresa privada es que vosotros tenéis horas para la formación. O sea, hay un tiempo dedicado a que las personas a lo largo de su jornada anual, mensual, lo que sea, eso una organización, yo conozco muy pocas que digan, tú tienes que gastar 50 horas de formación al año. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí va la particularidad de la administración pública, que tienes las horas, pero para aprendizaje formal. Si no hay una formación con una acreditación, con un no sé qué, si tú ese tiempo lo pasas en casa leyendo un libro, no te computa. No solo no te computa como horas, sino que no te computa como méritos para luego moverte en la carrera profesional. Vuelvo otra vez al sistema, ¿no? Entonces, al final, cada una de estas dimensiones, cada una de estas variables puede tomar diferentes valores. Tú puedes tomar la decisión de cómo quiero que sean los espacios, cómo quiero trabajar la oportunidad. Esas son las decisiones, yo diría, esas dimensiones son los ámbitos sobre los cuales una organización tiene que tomar decisiones para ver cuál es la cultura de aprendizaje que quiere generar. No sé si te he contestado, Carles. Luego ya te digo, el proceso luego te está dibujado luego, y lo compartimos. Lo vemos luego, va. ¿Sí? En todo caso ya te preguntaré. Cuando quieras, cuando quieras. Silvia, que tienes la mano levantada. El micro apagado. No sé si... Ahora ¿me oís? Hoy Sí. me costaba. A ver, mira, yo quería hacer una reflexión que yo creo que muchos ya me la habéis oído más de una vez. A ver, ahora he desaparecido, ¿no? A ver, tú has hablado hablo de la formación de catálogo, ¿vale? Hace tiempo oíamos que esa formación de catálogo era residual. Yo hace tiempo lo oía y siempre me reía porque pensaba, residual no tiene nada. Seguimos utilizando el 80% de los presupuestos en formación de catálogo. Y tú has hablado de una cosa que me ha sonado bien a pesar de que debería sonar mal, y es la facilidad. Es verdad, o sea, sin faltar a nadie, pero es más fácil repetir actividades de catálogo así como nos parece, que no realmente darle la vuelta a la película, como llevamos hablando ya no sé cuántos años. Es decir, adáptate a la necesidad real de la persona y cuando la necesite. Eso implica un esfuerzo. Y las unidades de formación, pienso que a veces, porque no tienen suficientes recursos, y eso tiene que ver con la importancia que se le da a la formación en la organización, que no tengan recursos es importante. Y segundo, como no tenemos tiempo, siempre hacemos muchos cursos porque eso es lo que se ve y lo que se cuantifica en las memorias. Pero ¿qué calidad tienen esos cursos? ¿Qué aplicabilidad tienen esos cursos? Y de ahí nos salimos. Me hace gracia y me ha hecho gracia y me ha llamado la atención que tú hables de esa facilidad, porque realmente hay una parte, y ya te digo, sin querer faltar a las unidades de formación, porque yo me he pasado la vida en ellas, así que, pero yo lo he intentado realmente, ha sido una lucha. Realmente intentar que cuando haces una detección de necesidades, mejor o peor, cuando hay necesidades individuales que no puedes cubrir con un catálogo, te esfuerces en buscar soluciones a la gente. ¿Para eso qué necesitas? Pues mira, saber, conocer el contexto,
preocuparte por saber qué es lo que se está haciendo en estos momentos, dónde hay bancos de conocimiento que puedes trasladar a esa persona que tiene esa necesidad. Esas cosas no se hacen y seguimos haciendo catálogo, yo al menos es lo que estoy viendo. Y cuando oigo muchas veces que hablamos del cambio del rol del responsable de formación y tal, y es que llevamos años hablando de eso. De verdad, un día lo decía, es que ya me crujen los huesos cuando oigo eso, porque es que hablamos de lo mismo desde hace 50.000 años y no cambiamos, o cambiamos tan poquito, gracias a Dios que hay gente que cambia un poco y que se atreve a hacer otras cosas y que se atreve a decir que la formación de catálogo no es la primordial, sino que es otro tipo de formación mucho más adaptado a la necesidad de la persona. Que como decías tú, no es un curso de Excel a veces lo que necesitan. Igual lo que necesitan es saber hacer cálculos y una hoja de cálculos. ¿Cuál? No sé. Ya lo veremos, pero mi resultado va a ser que tú sepas hacer un presupuesto con una... Ay, es que me sale en catalán. Dale. Con una eina informática. Es decir, no necesitas... y esto, que es tan antiguo, seguimos estando igual. Y a mí esto, de verdad, me despaciencia. Solamente quería decir esto, que me gustaría en algún momento ver que eso cambie. Y que costará mucho, desde luego, pero que cambie de verdad un poco, porque ya está bien. Gracias. Sigo creyendo que es lo más fácil porque es montar un evento. Quiero decir, es tal día, tal hora, la gente aquí junta, sentada. Eso es, con perdón, es muy complejo porque la agenda del uno, del otro, el no sé qué, hay que reservar un espacio, todo lo que tú quieras. Pero eso realmente no es complejo. Como mucho puede ser difícil, pero no es complejo. Vale. Con lo que decías de la individualización, y yo al concepto de la individualización le estoy dando muchas vueltas, porque las organizaciones trabajamos en equipo y como equipos. Entonces, no sé si, y vuelvo a ir a la formación, si la formación de catálogo tiene sentido que sea para individuos o incluso igual es mejor que sea para equipos. Igual ahí, esa formación, igual creo que es bastante más, creo que sería bastante más eficaz. ¿Por qué? Porque voy a meter a todas las personas que están relacionadas con un proceso juntas. Porque de nada sirve que yo aprenda a hacer algo si la persona siguiente en el proceso, y aquí pues aprovecho un poco que, pues eso, la administración pública está muy procedimentada, ¿no? Cada uno tiene su parcela. Claro, si yo cambio mi parcela, pero el de al lado sigue haciendo lo mismo, no sirve para nada. O sea, ¿para qué voy a cambiar? Lo único que voy a hacer es pegarme y ponerme a discutir con el siguiente en la cadena de valor, ¿no? Entonces, si no cambiamos, vuelvo a los sistemas, es complejo. Pero yo creo que hay una parte que la ligo precisamente el aprender a aprender. Creo que ayudaríamos mucho en esa individualización si acompañamos a las personas a que sepan aprender de forma autónoma, a que sepan buscar fuentes de información, a diferenciar las buenas de las malas, y luego generemos la oportunidad para que ese conocimiento que adquiere la persona la pueda aplicar en el puesto de trabajo. Si no cambiamos los puestos de trabajo, ¿de qué sirve que una persona aprenda a hacer presupuestos si nunca va a hacer un presupuesto? ¿No? O sea, que eso es, yo creo que muchas de las frustraciones con la formación es eso. Y además es algo que supongo que a vosotros también os ha pasado. Cuando empieza un colectivo, una formación, lo primero es la ceja levantada, ¿no? ¿Y a mí por qué me han mandado aquí, no? Claro, cuando es voluntario no existe esa pregunta, ¿no? Pero cuando alguien, ¿no? El manager dice, oye, arranca este programa, pues nosotros hacemos programas formativos también con las empresas, in companies y tal, ¿no? Y muchas veces y además eso dura casi el programa entero es que todavía no he entendido por qué la empresa me está mandando a esta formación. Entonces hay como, ¿dónde me quieren manipular? ¿No? ¿Qué quieren de mí que me ponen aquí a escuchar, a hablar de innovación? ¿Qué quieren? Que yo innove ahora. Claro, eso, los contextos, las oportunidades tienen mucho peso. Tienen mucho peso. Mira, hay un par de aportaciones. Marta Vila también habla de Learnability. Sí. Y comenta el tema de que ellos están proponiendo tareas y preguntas para que reflexionen y hagan su propio plan, ¿no? Su plan personal de aprendizaje. Y luego Luis Felipe Suárez también, ya comentaba antes también un poco el corsé que nos plantea la administración, ¿no? El sector público es complicado, ¿no?
la inquietud es importante también, pero bueno, los estrictos márgenes, las propias competencias. Antes incluso hablaba también de los liderados, que no siempre los líderes son los que dirigen, porque la estructura pesa mucho en la administración, ¿no? Sí, estaba con lo del PLE. Yo creo que la primera vez que di una sesión de PLE en una empresa, 2016, me parece. Desde entonces hago sesiones, no sé cuántas he hecho ya, de Learnability, PLE. Le voy cambiando el nombre para no aburrirme. Creo que, de hecho, mañana mismo tengo una sesión con las personas de menos de 35 de una empresa. Y creo que la última vez le llamaba Aprender a aprender en la era digital o algo así, por no... el PLE y todo ese concepto funciona muy bien, uno, con personas que son curiosas, ¿vale? Y personas que tienen mucha autodisciplina. Y hay que tenerla, ¿eh? Porque eso de decirle a una persona, sé tú autónomo en tu aprendizaje, pero yo te lleno el 150% de tu jornada, si no tienes esa curiosidad, ¿no? Ese friquismo que decíamos antes, es difícil, ¿vale? Pero vamos, os digo, mañana tengo con 20 y tantos, bueno, jóvenes de menos de 35, que ya les dije, hombre, ya a ver cuándo os toca dejar de ser jóvenes. Con 35 ya tenéis una edad como para empezar a dejar de ser jóvenes. Pero más allá de eso, sí, a mí me parece muy interesante, pero trabaja muy bien con los frikis, ¿eh? Los menos frikis se enganchan peor a este tipo de cosas. Vale, estábamos aquí. Pues aquí viene la pregunta, ¿cuál es un proceso hacia una cultura de aprendizaje deseada, ¿no? La primera es lo que decíamos, ¿no? Definir el tipo de cultura que queremos, pensar en un valor. Os lo voy a poner si queréis en más grande porque quizás se ve muy pequeño. Dame un segundo. Vale. Ahí estamos. Epa, y quito esto. Vale, definir el tipo de cultura, elegir el valor que queremos trabajar, qué comportamiento queremos promover, no más de 2, 3. Yo no intentaría promover 17 comportamientos, no vais a ser capaces. Esto es lo que dice la experiencia. Elegir un comportamiento, 2, que queráis promover. Que las personas todos los días dediquen 15 minutos a no sé qué. Que en vez de hacer esto, hagan lo otro. Que los responsables se junten. Bueno, pensar en ese comportamiento. Y luego están las difíciles, ¿vale? Introducir rituales, símbolos. Y esto está muy ligado a los espacios, los símbolos, reconocer a las personas que lo hacen, etcétera, y definir el sistema. Si tú quieres cambiar la cultura, tienes que hacer este recorrido. Si no, no vas a cambiar la cultura. Es decir, sí, tú cambias el comportamiento, pero si no cambias el sistema, vuelvo a decir lo mismo, no cambias los procesos, no cambias, etcétera, en las herramientas, etcétera, no tienes nada que hacer. Como yo digo, esto es así en la teoría. La realidad se parece mucho más a esto. Es decir, vas para adelante, defines una cultura, un valor, echas para adelante, para atrás. Bueno, pues los que trabajáis acompañando a personas sabéis que los procesos nunca son lineales, son mucho más iterativos y mucho más mezclados, pero sí que es verdad que el definir qué es lo que yo quiero, ese comportamiento, ese valor, ser constante y trabajarlo de uno en este proceso, a mí me parece más que relevante. Y luego, esto es algo a lo que le vengo dando vueltas, que no está de hecho en mi proyecto de tesis, sino que esto es algo que comparto por primera vez con vosotros y con vosotras, que es cómo creo yo que impacta, cuando hablamos de cambio, yo creo que si cambiamos los comportamientos, cambiaremos en las personas y las personas individuales podemos cambiar nuestros comportamientos, eso es más o menos factible. Yo puedo cambiar de alguna forma lo que hago en el día a día, que si vamos hacia mandos intermedios y empezamos a cambiar símbolos, porque el mando intermedio de alguna manera es el manager directo de las personas, la manager, es el que da valor, el que, por decirlo de una forma, recompensa y castiga ciertos comportamientos. Podemos hablar de este concepto de reforma. Si no metemos a la dirección, que eso ya implica cambiar sistemas, no podemos hablar. Y si queremos realmente ese concepto de revolución, ¿no? De realmente
esa escala máxima, tenemos que cambiar, insisto, tiene que ser algo que venga desde la dirección más alta, porque vamos a necesitar cambiar sistemas. Si no cambiamos sistemas, bueno, cambiaremos cositas, pero no transformamos la cultura, no la revolucionamos o como queramos llamarlo. Insisto, esto es una pedrada a base de un libro que leí hace poco, de los 10 pasos hacia la organización que aprende, y me hizo pensar en eso, ¿no? Me hizo pensar en eso. Y como el compromiso era cerrar a las 6, pues cerrar con rondas, con preguntas, con insultos, con lo que... Insultar solo vale insultarme a mí, ¿vale? Eso es una máxima que yo pongo cuando los insultos están permitidos solo a mí, entre vosotros no, a poder ser. León levanta la mano, pues adelante, León. Hola, José Luis, qué gusto Buenas. Saludarte. ¿Qué tal estamos? Saludarles a todas y todos. Una pregunta que no te la hice antes porque pensé que lo ibas a tratar. Ya más o menos esbozaste algo en la ponencia, pero me parece que los elementos que ya digamos, develaste en la investigación nos puede llevar, y más o menos ahí lo comentaste, pero quisiera saber si tienes un sistema de medición que nos permita evaluar cuando una organización está aprendiendo, en qué, digamos, estatus está, digamos, en términos de estos elementos conceptuales que tú ya manejas, y qué método de evaluación es el más oportuno. Yo entendí por lo que comentaste que un sistema multicriterio de decisiones podría, con ciertos pesos en cada uno de los elementos, podría determinar más o menos un baremo, ¿no? de evaluación, pero digo, es nada más lo que yo alcanzo a vislumbrar, pero desconozco si tú alcanzaste a hacer un sistema de medición que nos permitiese que con esos elementos pudiésemos evaluar y ver en qué estatus estamos y qué hay que hacer una vez que nos midamos, ¿no? Muchas gracias, excelente reflexión. Un abrazo. Muchas gracias. Ya me empecéis a conocer. Voy a sacar la vena macarra, ¿vale? O sea, me voy a poner una cresta ahora y voy a contestar de manera poco ortodoxa y un poco provocativa. Estoy harto de intentar medir el aprendizaje. Lo digo honestamente, y además voy a decir otra barbaridad en la gestión de personas, que es no creo en la medición del desempeño. Y ahora sé que a muchas personas les empiezan a sangrar los ojos y soy totalmente consciente de las dos barbaridades que acabo de decir, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque todavía no he descubierto ningún método que mida el aprendizaje. Yo no lo he leído y he buscado y sigo leyendo, y está Kirkpatrick y luego otro coge a Kirkpatrick y pone otra cosa y tal. Entonces, me cansé, dije, mira, creo que la persona que sea capaz de hacer eso se va a llevar un premio Nobel de Economía, pero el más grande de toda la historia, de cómo repercute el aprendizaje de las personas en los resultados organizacionales. No me parece una tesis, me parece un premio Nobel. Lo digo, ahora sí que no estoy siendo un poco sarcástico, sí, pero no del todo. Lo digo completamente en serio. Sí hay herramientas que permiten evaluar cierta relación. Relación no es causalidad, sino es relación. O sea, sí existe correlaciones entre aprendizaje y resultados. Lo que nadie ha descubierto es la causalidad. Nadie ha descubierto que a X cosas que pasan en el ámbito del aprendizaje, tu facturación, lo llevo al ámbito, crece Eso todavía no... ¿Por qué? Porque hay una parte en las personas, en las organizaciones, en los equipos, que es la parte contextual. Del contexto organizativo, del contexto de la persona. Normalmente las personas que están en organizaciones con un amplio desarrollo, dicen estar más comprometidas con la organización. Y podemos también inferir que las personas más comprometidas con la organización consiguen mejores resultados. ¿Eso me lo ha demostrado alguien hasta ahora?
No, sinceramente. Entonces, he dejado de hacer el esfuerzo en medir el aprendizaje. ¿Qué es lo que sí estamos haciendo? Precisamente medir comportamientos, observar comportamientos. Es decir, si yo identifico que este comportamiento es el que yo quiero desarrollar, puedo observar si esa persona tiene ese comportamiento o no lo tiene. Porque eso sí que es una cuestión binaria. Es decir, queremos trabajar la colaboración y el comportamiento que quiero trabajar es que una vez a la semana cada persona de esto comparte en 15 minutos sus aprendizajes semanales. Yo puedo observar si ese comportamiento se está dando o no se está dando. Luego, si quieres, podemos evaluar la calidad de lo que dice, pero yo sí puedo observar que esa persona está compartiendo su conocimiento con el resto. O sí puedo observar si sabe hacer, volvemos al Excel, una macro en Excel o no. ¿Vale? Entonces, yo he desistido, sinceramente, de esa parte de la medición y sobre todo cuando hablas con empresas industriales, cuesta mucho hacerlo ver, pero es que yo no conozco el sistema. Entonces, ¿qué podemos evaluar? A mí me gusta mucho preguntar por la percepción de la persona de su aprendizaje. En vez de preguntarle, hacerle un examen, nos sentamos con los equipos y decimos, hacemos una... Esto viene mucho del concepto de las metodologías Agile y Scrum. ¿Qué crees que has aprendido? ¿Qué crees que necesitas aprender para continuar hacia adelante? ¿No? ¿Qué hacías antes que ahora no haces? Que eso sí lo hacemos. Pero no mido de 1 a 5 si cuánto de buen líder eres, por ejemplo. ¿Vale? Eso... Y en las organizaciones en las que se empeñan en hacerlo, pues le damos una importancia relevante. Pero me interesa mucho más el proyectar que mirar los resultados. Pero insisto, esto sí que es una pedrada súper particular y esta mañana con las empresas estas con las que decíamos ha salido este mismo tema. Decir, vale, ¿y todo esto cómo lo mido, no? ¿Cómo sé si funciona o no funciona? Pues seguramente puedas medir rotación, puedas medir no sé, tiempo medio en la empresa, puedas medir absentismos, o sea, puedes medir cosas relacionadas con las personas, pero yo, de hecho, Javier Martínez, que le conocéis supongo la mayoría de las personas aquí, Javier Martínez Aldanondo, me preguntó una vez, pero esto, con esto de la pandemia, ¿cómo sabes si las personas han aprendido más con la formación online? Digo, nunca hemos sabido lo que han aprendido las personas. Nunca un examen me ha dicho cuánto ha aprendido una persona. Esa es mi opinión. Pero insisto, sé que es de ponerme la cresta y que ahora mismo podría salir mucha gente aquí diciendo, medimos otras cosas, medimos esfuerzos, medimos satisfacción, pero aprendizaje yo todavía no lo he visto. No digo que no exista. José Luis Alonso no lo ha visto. Israel, tienes la mano levantada. Sí, gracias, porque me ha interesado mucho que a lo largo de tu presentación has hablado de cómo puede ser en la administración todas estas cuestiones de la cultura de aprendizaje, la cultura organizacional y a mi modo de ver tenemos una dificultad añadida a cualquier otra organización, que es que no tenemos tanto una cultura organizativa, que sí, que habrá de un tipo y además muy heterogénea en distintos centros directivos, porque tenemos algo que se parece más a un sistema operativo, más que nada, ¿no? En el sentido de que el derecho administrativo es un corsé muy apretado y muy concreto que no nos podemos saltar, que no debemos además, y como forma parte de esa rama del derecho administrativo que se basa en la desconfianza hacia los poderes públicos, pues ahí está la ley de contratos y todas las dificultades que tenemos. Entonces, si a eso le añadimos el hecho de que hay muchas personas en nuestras organizaciones a las que no les interesa nada formarse, porque no lo tienen en su mapa mental, porque no hay esta cultura de, oye, tengo que seguir mejorando. Sí que descubren de pronto que la ley ha cambiado, que el Real Decreto, la orden ha cambiado y tengo que aprenderme qué pide nuevo para esta cuestión que estoy aplicando concretamente en mi puesto de trabajo de hoy. Del que además, como habéis dicho muy acertadamente, pues de pronto nos movemos para promocionar, porque además el sistema, el modelo de función pública está tan roto hoy por hoy, que cuerpos especialísimos
pueden trabajar en puestos gerenciales transversales, pero al revés no. Entonces, esta reflexión genera dificultades de formaciones y de aprendizajes previos aplicados a puestos de trabajo para los que no tienes la preparación necesaria de entrada, pero como promocionas, pues te admiten. En fin, todos estos elementos también me hacen decir que a lo mejor antes que el talento, que tener una promoción muy fuerte del talento, sobre todo en la selección, ahora que se habla, ¿no? De queremos atraer talento joven y este tipo de políticas tan necesarias porque tenemos, como he dicho ya varias veces, una crisis demográfica en la función pública muy fuerte y necesitamos recambio, pues antes que talento a lo mejor deberíamos apostar por una vocación de servicio público a la que le vayamos aplicando capas de conocimientos, de comportamientos, como tú has dicho. Yo estoy de acuerdo bastante el hecho de que es mejor inicialmente generar unos comportamientos para generar eficacia, porque es lo que se nos pide, y con suerte ir introduciendo un aprendizaje informal en las organizaciones, y esta es la misión que tenemos a lo mejor centros de formación como el INAP o cualesquiera otros, ¿no? Pero esto también es un poco punky en la línea de lo que tú decías, porque sé que lo que prima en nuestras comunidades de aprendizaje es hablar de, no, hay que hablar del aprendizaje informal y que la gente aprenda a lo largo de la vida y todo eso, pero esto no es real. Para mucha gente sí, y estamos aquí los de siempre que hablamos de esto, pero en mi experiencia, yo he sido cocinero antes que fraile, como muchos de vosotros y vosotras, pero realmente cuando tú estás en tu puesto de trabajo, yo he sido jefe de gabinete de un subsecretario, ¿estás pensando en el aprendizaje de la organización y todo esto? No, no. O sucede porque hay gente motivada que viene, que te enseña, mira, esto he visto esta cuestión, este artículo, léete este libro, algo así, que hay alguien que tiene curiosidad y acompaña la curiosidad a esta capacidad de incorporar planteamientos nuevos. Pues no sucede. La gente no para, lo decía muy bien antes Carmen, desde Sevilla, ¿no? Esto no, la gente no para, aprende, escucha, no sucede, esto no es real. Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar, que la gente genere eficacia, que es lo que está diciendo, servicios públicos accesibles y con suerte, si conseguimos ser un centro de referencia de verdad, pues ir introduciendo nuestras pequeñas cosas y que la gente entienda que el aprendizaje es lo que sucede cuando vas cambiando de puestos porque aprendes, reaprendes. Y nosotros en el gremio pues lo llamamos así, cosa que a la gente en general no le importa cómo lo llamemos. No sé, he divagado un poco, perdona. Yo te voy a negar la mayor y te digo por qué, ¿eh? Cuando decías que a la gente no le interesa formarse. A las personas les motiva formarse, aprender. Bueno, diferenciemos entre formarse y aprender, pero vamos, te voy a comprar la de formarse. Principalmente hay 3 razones, ¿vale? Porque aprender y he hecho un paso para atrás, aprender siempre requiere tiempo. O sea, es que esto es algo que hay que meterse en la cabeza. Para aprender hay que dedicarle tiempo. No aprendemos por ciencia infusa todavía. Matrix, que mola mucho la película. Bueno, las 3 primeras, no veáis la 4ª si no la habéis visto, por favor, pero las 3 primeras que tienen su rollo ya sabéis lo de enchufarse, ¿no? Hace falta tiempo, con lo cual ese tiempo lo vas a tener que usar. Ahora, o dentro de 3 meses, o en los últimos 10 minutos, no lo sé, pero vas a tener que dedicar tiempo. Y eso, hasta que asumimos eso, que eso es una inversión que tiene que hacer la organización, ¿no? O en el peor de los casos, en Euskadi decimos a pachas, a medias, ¿no? Parte del tiempo lo pones tú y parte la pongo yo. Pero normalmente la gente está dispuesta a dedicar ese tiempo por 3 razones. Una, los sospechosos habituales, somos curiosos, somos unos frikis, nos apasiona la curiosidad. Ya está, a esa persona la tienes ganada, ¿vale? O sea, no... Como yo digo, la mejor estrategia de gestión del talento es no molestar al talento. No molestes. O sea, si tú estás gestionando talento, échate a un lado y deja que el talento sea talento, ¿no? Entonces, con la gente que ya está y quiere, no molestarle. Y luego las otras 2 razones son muy claras, que es la utilidad, esto para qué me sirve, y otra es el reto. Tengo que un marrón en el trabajo, me cambian de puesto, tengo que aprender, porque es que a nadie le gusta hacer mal su trabajo, o sea, de verdad, a nadie le gusta hacer, todo el mundo quiere hacer bien su trabajo. Entonces, si para hacer bien su trabajo necesita formación, se formará. Si para hacer bien su trabajo entiende que no necesita hacerlo, ¿para qué va a dedicar ese tiempo? ¿No? O sea, viene mucho desde ahí. Entonces, acompañar a las personas, a desarrollar su curiosidad,
los que seamos curiosos. Y 2, ayudar a las personas a identificar qué retos tienen, cómo a través del aprendizaje o la formación puede desarrollarlos, o para qué les sirve esta formación en concreto, te va a servir para, y el para no es para hacer bien tu trabajo igual, ¿eh? El para es para tener menos movidas con el ciudadano que viene y te protesta, o, ¿no? Puede ser. Y luego, cuando hacías referencia al sistema operativo, ¿no? Es que símbolos, sistemas y comportamientos en el fondo están súper ligados. Cambiar los sistemas, es que sin cambiar los sistemas es que es muy difícil. Y yo entiendo la dificultad que tenéis en la administración pública porque los sistemas son leyes escritas en piedra. Entonces dices, vale, venga, yo como manager te dejo ser un poco hippie, es decir, mira, este 5% que podemos hackear el sistema, valga la redundancia, pues te voy a permitir. Claro, si el manager dice, no te permito ni hackear ese 5%, ya tienes ahí el símbolo. Es decir, tienes un sistema que dice A, un símbolo que dice, ni se te ocurra moverte ese 5% que te doy libertad, ya sabes el comportamiento que va asociado, que es hacer lo que dice única y exclusivamente el sistema. Por eso hacía esa pirámide invertida, ¿no? De esa pirámide. Si cambiamos símbolos y sistemas, transformaremos, revolucionaremos la cultura. Si no, es que o sea, si el sistema te lleva a que tengo que pasar por este procedimiento y no puedo, porque un ciudadano me está diciendo A y yo vea que realmente hackeando o cambiando el sistema daría un mejor servicio al ciudadano, pero eso luego viene intervención o los sindicatos y me cae un puro porque, pues ya tienes el símbolo. Entonces, ¿yo para qué voy a ayudar al ciudadano? ¿Para comerme yo un marrón? Pues es muy entendible que la gente no quiera, ¿no? O sea, yo lo entiendo perfectamente, vamos. Me parece muy, muy entendible, muy entendible. No, a eso me refiero. Cuando hablo de comportamientos, símbolos y sistemas y se queda algo muy etéreo, es que son estas cosas, ¿no? Son estas cosas. Yo estoy encantado con vosotros, lo digo porque el compromiso era hasta las 6, yo me quedo hasta las 8 si queréis, pero vamos, el que se quiera quedar, yo me quedo hablando y el que se quiera ir, ha sido un placer. Dale, Carles. El micro. No, como te decía, me esperé antes. He visto lo de la pirámide, bueno, hemos visto lo de la pirámide invertida. Claro, en esa pirámide no están los departamentos de formación, ¿no? Y a mí me cuadraba un poco con el primer cuadro cuando salía innovación, comunicación. Decía José Antonio que le faltaba compromiso, ¿no? Todos aquellos cuadros, ¿no? No acabo de ligar una cosa con la otra, pero sí que cuando veía la primera transparencia, ¿no? Sí que yo pensaba, digo, es que esto no lo hacemos desde las unidades, departamentos, áreas, dile como quieras, de formación, ¿no? Serían cosas que yo creo que las debe decidir más la alta dirección, ¿no? Porque veo muy difícil, ¿no?, que desde un departamento de formación y más, cuando la mayoría, creo yo, de los que estáis aquí, salvo alguna excepción, como puede ser la mía, ¿no?, trabajáis desde la visión de departamentos de formación que son transversales a toda la administración pública, que para mí eso nos diferencia bastante a los que trabajamos en un ámbito muy sectorial y con autonomía de los institutos, ¿no?, como es en el caso de los servicios de salud, ¿no? Claro, a mí se me hace muy difícil colocarnos en esa pirámide. Pues creo que no tanto. Y voy a ligar lo que has dicho de los valores, ¿no? Es que una de las cuestiones que para mí que se puede innovar en el aprendizaje organizacional es en los contenidos. ¿Cuántos habéis trabajado en la competencia de pensamiento crítico? O sea, está muy bien, digamos, no, el pensamiento crítico es un valor importante en las organizaciones. Lo decía antes, bueno, cuestionamiento, pensamiento crítico. No criticar, que yo eso lo digo, no el hecho de criticar, que eso se nos da súper bien, eso no hay, ahí no hay que aprender nada, que lo tenemos en el ADN.
en el pensamiento crítico, en el autocuestionamiento, etcétera, etcétera. Y lo llevo a formaciones, ¿cuántas formaciones se hacen sobre pensamiento crítico? Y en cambio me la juego a que inglés se dedican horas. A mí si me preguntas en la administración pública entre inglés y pensamiento crítico como ciudadano, aquí sí que hablo como ciudadano, ¿qué prefiero que desarrolle la administración pública? Os podéis imaginar mi respuesta a estas alturas. ¿A mí qué me sirve de que un funcionario de Euskadi sepa hablar inglés? Lo entiendo, que igual viene un inglés y hay que atender, y no solo la ciudadanía, las personas que vivimos en el país, ¿no? Sino cualquier persona que necesite, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí creo que los departamentos de formación tienen una parte. En la pirámide, si queréis la vuelvo a proyectar. Claro, ¿dónde colocas aquí la pirámide? Mandos intermedios, seguro. Seguro que hay mandos intermedios de formación. Los formadores internos que dan formaciones, los responsables de formación que tienen a equipos que tienen que desarrollar sus... Cuando hablábamos de la transformación del departamento de formación, es que hay que capacitar a las personas para que dejen de ofrecer catálogos y sean capaces de hacer una DNF bien hecha, una indagación de realmente cuál es la necesidad. Porque claro, si yo le pregunto a las personas, ¿qué necesitas? Pues igual que el año pasado, Excel, claro, eso no es una indagación. Una indagación es, vamos a sentarnos y vamos a ver cuáles son los verdaderos problemas que tiene el departamento, el manager que quiere trabajar con su equipo, ¿no? Entonces, yo sí que creo que están aquí. ¿Por qué? Primero, porque son símbolos. Fíjate si es un símbolo importante que el catálogo de oferta formativa, en vez de ser Excel, sea pensamiento crítico. Desaparece Excel del catálogo. Fíjate si como símbolo y como comportamiento no es potente per se, sin hacer nada más, ¿eh? Simplemente decir, mira, ya está, se acabó de poner lo de todos los años, que entendemos que esto ya está superado, y si quieres hacer Excel, buscas en YouTube y ahí lo tienes. Punto pelota, se acabó. Excel lo quito. Ya, o sea, lo quito. Lo he quitado. Ya sé, o sea, estoy siendo muy provocador, lo sé, ¿eh? Soy totalmente consciente de que en la administración pública eso requiera seguramente un proceso mucho más complejo que el de quitarlo, ¿no? Y luego hay otra cuestión que es verdad que a mí aprendimos de una empresa que ellos diferenciaban toda la oferta formativa, los diferenciaban en 3 niveles. Aquello que era obligatorio, muy ligado a lo procedimental, prevención de riesgos laborales, todo lo que sea compliance, obligatorio para las personas. Luego, recomendado en base a la evaluación de cada persona, el departamento en el que se encuentra, y luego todo un catálogo, como quieres llamarlo, de cuestiones voluntarias. Es decir, oye, mira, ahí está, lo voluntario está ahí, está Excel. No te quito Excel, pero lo haces en tu tiempo libre si quieres. Pero en las horas esas que tú y yo hemos decidido que vas a gastar, Excel no está ahí. Esa no computa para... Está si quieres, yo fantástico. Tengo aquí el catálogo del año pasado, oye, métete, matricúlate, fantástico y tal, pero es voluntario, ¿no? Fijaros, hacer esa clasificación ya es un símbolo para mí, ¿no? Esto es recomendado, esto es obligatorio para tu puesto, esto es recomendado para tu puesto y esto es voluntario. Es un trabajo, ¿eh? Hay que hacer esa... Pero ya es otra forma de enfocar, si queréis, volviendo a esa oferta formativa. Y luego lo mismo, lo que digo, menos formación y más acompañamiento, mucho más acompañamiento. No sé si alguien más tiene algo, reflexión. Bueno, de momento ya no vemos más incorporaciones en el chat, así que, Vale. bueno, José Luis, tú dices que siempre defraudas, pero tienes aquí a todo el personal pendiente, así que o somos muy friki o no. Yo creo que no has defraudado para nada, ¿sabes? Yo creo que es más la primera, Fernando. No. Es mucho más la primera. Muchísimas gracias, bueno, a toda la asistencia, a Israel, bueno, a los compañeros que han estado y compañeras. Y bueno, muchísimas gracias, José Luis. Como siempre, esto lo vamos luego a... la grabación la vamos a incorporar en INA Social y bueno, en el WhatsApp, en el chat que tenemos y tal.
Así que agradecer de verdad muchísimo la experiencia, el cómo nos lo has contado. Muy interesante además el formato me lo apunto, ¿vale? Bueno, pues nada, nos volvemos a ver prontito porque queremos hacer algunas cositas y eso y os tendremos informados. Sí. Así que nada, muchísimas gracias. Un abrazo y mucho ánimo a todos y todas. Venga, Adiós. adiós. Buenas vacaciones, que las tenemos ahí mismo ya. Bien. Gracias, hasta luego. Gracias, José Luis. Agur, adeu. Ya. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias, abrazotes.